Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pircaston, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircaston.com. Continuamos, amigos, con ustedes y esta tarde en casa tenemos ya el primer aporte de nuestra compañera Magdalena Correa. El móvil de esta tarde fue hasta el consultorio del doctor Galeana, como recordábamos recién, inmunólogo, pediatra reconocido, docente en facultad. Es un hombre que tiene experiencia en las dos etapas del sarampión, en la de su inexistencia en la población infantil y adulta y en esta que estamos viviendo ahora, donde este brote, a raíz de este caso de haber sido contraído en un barco que llegaba a Montevideo, está generando especiales recomendaciones de parte del Ministerio para revacunar. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Vamos con usted, Magdalena. Muchas gracias, Mariné. Gerardo, buenas tardes para los televidentes. También un día que se ha presentado bastante fresco aquí en Montevideo. Nos vinimos, es cierto, hasta el consultorio del doctor, que es pediatra y además infectólogo, Álvaro Galeana, para conocer detalles justamente de qué medidas habría que tomar de cara a una situación que hace 20 años no se presenta en nuestro país. Un caso que se contagió aparentemente en un barco que venía desde Buenos Aires. Una mujer que está internada, fuera de peligro, es cierto, pero sí es importante que la población de esta manera empiece a tomar las medidas necesarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto es como una crónica de algo que de alguna manera veníamos esperando y llegó el momento en que por primera vez se hace el diagnóstico de una persona que se enferma viniendo por el contacto con este otro ciudadano ruso, pero bueno, ¿cuál es el problema ahora? Esta señora, a partir del momento que se diagnostica, nosotros tenemos que calcularle unos 5 a 7 días hacia atrás, y en los contactos de las personas que han estado en contacto con esta señora, desde 7 días antes de aparecer la erupción cutánea, se puede decir que ella es contagiante o eliminadora del virus del sarampión. Recordemos que el sarampión es una enfermedad que por suerte la mayoría de nuestra población ya está inmunizada y los niños casi todos ya están inmunizados también, y lo que estamos reforzando es la inmunización, pero es una enfermedad que se elimina el virus desde 5 días antes de la aparición de la enfermedad hasta 5 días después de la aparición de la erupción, y es muy contagiante. O sea, ¿qué quiere decir que es muy contagiante? Muy contagiante quiere decir que se eliminan virus que incluso pueden quedar en el aire, aunque la persona que los elimine ya no esté en ese sitio, pueden quedar hasta 1 o 2 horas en el aire. Entonces, y de las personas que entran en contacto con el individuo enfermo que disemina la enfermedad, el 90% de las personas que no tenga anticuerpos, o sea, que no haya sido vacunado, puede infectarse. Distinto es cuando hablamos de población vacunada. Como acá la mayoría de la gente está vacunada, el problema seguramente va a ser menor, pero la infectividad y la capacidad de transmitirse de esta enfermedad está vinculado con eso, que de las personas susceptibles llamamos a aquella persona que no tenga al menos 2 dosis, pueden llegar a infectarse hasta un 90% de los que están en contacto con esa persona. Entonces, lo importante de acá en más, bueno, evaluar con quiénes ha estado en contacto y sobre todo evaluar la población que pueda tener más riesgo. La población que tenga más riesgo es aquellos niños menores de 1 año que nunca recibieron la vacuna triple viral, son susceptibles de tener la enfermedad, y en ellos va a haber que estar atentos, y eventualmente si el contacto es claro, si el contacto es directo, seguramente ya las autoridades de salud pública habrán tomado las medidas en cuanto a administrar gamma. Se había contactado más de 70 personas que viajaban en el mismo barco. Pero digo, ahora de esta persona, porque ahora el problema ya no es aquel ciudadano ruso que viajó. Ahora es el problema de esta señora que enfermó y que, por lo tanto, hace una semana
que está eliminando el virus. O sea, hay que contactar a las personas que estuvieron en contacto con esta nueva señora, y esto se puede ir difundiendo y se difunde de alguna manera en una forma exponencial, porque cada persona tiene contactos con muchas personas. ¿Se acordar aquella película que se iba transmitiendo el virus, que parecía algo tan... Epidemia, exactamente, es una cosa así. Entonces hay que estar atentos porque... Y ese es el gran problema que naturalmente las autoridades de salud pública y nosotros los infectólogos queríamos evitar, que empiecen a aparecer casos en el Uruguay, porque ahora es mucho más difícil de controlar. Esta mujer particularmente no recordaba si se había dado la segunda dosis del sarampión. ¿Hay posibilidades que esa población nacida entre el 67 y el 87 tenga las dos dosis, o toda esa población ya automáticamente tendría que ir a vacunarse? Lo que es seguro es que por lo menos tienen una dosis, esa población. La segunda dosis es la insegura. Si tenemos la inseguridad, no tenemos la certeza que tenemos 2 dosis de la vacuna, se tienen que volver a dar. Si se la dio y ya la tenía dada, no va a pasar nada. El gran problema justamente es todo ese grupo poblacional, porque ya después los adolescentes, las personas hasta los 28, 30 años, en el Ministerio en estos últimos 15 años ha habido nuevas campañas, Chau Sarampión, ese tipo de campañas que en general cubrían. Entonces, los chiquilines que hoy en día tienen 20, 30 años, habitualmente todos han recibido por lo menos 2 dosis o a veces más de 2 dosis. Pero el gran problema es... La daban en la escuela, si no me equivoco. En la escuela. La de la manito del Chau Sarampión. Sí, Chau Sarampión se administraba en la escuela y justamente era una forma de decir... No sabemos si la tienen o no la tienen, pero por si acaso nos aseguramos que una dosis más van a tener, y eso es una población segura que tiene por lo menos 2 dosis. Pero el asunto son las personas justamente entre 35 y 50, 52 años. Esa es la población que nadie recuerda si se dio 2 dosis, no tuvieron la enfermedad, seguramente en el mejor de los casos por lo menos recibieron una dosis. Así que esa población, si tiene la duda, lo más lógico es que se vuelvan a vacunar. Vuelvo a decir, no genera ningún problema. Si yo ya tuve 2 o 3 dosis o tuve la enfermedad, si me doy otra dosis no me va a pasar nada malo. Y me estoy asegurando de que no voy a infectar, no me voy a infectar yo, no voy a infectar a otras personas. Es muy importante, y ya lo decimos, para el personal de salud, que hay mucha médico joven o enfermería joven que debe estar vacunado, porque somos los que vamos a estar en contacto con los niños o con las personas donde se sospeche la enfermedad, y como es una enfermedad que en personas que han recibido una vacuna también puede generar de alguna manera una forma de sarampión modificado porque han recibido una vacuna, entonces no entra dentro de los casilleros clásicos de la enfermedad, eso puede generar problemas. Todo el personal de salud debe estar vacunado, y no es poco importante que la persona que enfermó justamente estaba en ese grupo etario, que son menores de 52 años, pero que son mayores de 35, no sé cuántos años tiene la señora que tuvo, pero seguramente está en ese grupo, en el entorno de los 40, que es donde quizás tenemos población susceptible, que solo ha recibido una vacuna hace 39 años, porque se daba solamente al año de vida, no tiene una inmunidad adecuada, y nadie sabe individualmente cuál va a ser susceptible y cuál no va a ser susceptible. Muchos no enfermarán, pero algunos pueden enfermar, y vuelvo a decir, una vez que entra la enfermedad, empieza exponencialmente el aumento de los casos. Eso mismo, ¿qué tendríamos que esperar? Más allá que hay gran parte de la población que está vacunada y que es solo un caso el que se detectó, ¿qué habría que esperar? Bueno, de acá tenemos unos 15 a 20 días donde puedan eventualmente aparecer nuevos casos. Yo supongo que las autoridades sanitarias estarán tratando de alguna manera contener a esas personas y evaluar. Si yo tengo contacto con una persona con sarampión y yo no sé si tengo o no tengo la vacuna, lo importante es que dentro de los primeros 2 o 3 días me puedo dar la vacuna y de esa manera genero anticuerpos rápidamente. Si tuve contacto con la persona y me doy la vacuna después. Exacto, si yo me doy la vacuna dentro de las 48 o 72 horas que estuve en contacto, porque la enfermedad tiene un tiempo de incubación de 10 días habitualmente, pero esa incubación puede ser de 10 a 14 días.
Si yo logro a los 2 días de estar en contacto vacunarme, genero anticuerpos para la enfermedad, de manera que a lo sumo tendré un sarampión muy atenuado, muy leve, o no voy a tener el sarampión y no voy a seguir diseminando la enfermedad. Doctor, datos importantes para que los televidentes también lo tengan en cuenta. ¿Qué síntomas genera el sarampión y qué tan grave puede llegar a ser? Los síntomas del sarampión, los síntomas iniciales por lo menos, son característicamente de una enfermedad respiratoria. Digo porque la gente interpreta que el sarampión es solamente tengo sarampión si me broto. No, la enfermedad sarampión empieza con mocos, con febrícula, con dolores musculares, con coriza, con rinitis, con tos, y paulatinamente los primeros días empieza una fiebre que el primer día es de 37,5, el segundo día ya es 38, el tercer día es 38,5, 38,9, progresivamente va aumentando. Se asocia con mucha congestión conjuntival o conjuntivitis propiamente, ojos rojos o con supuración, mucho decaimiento, algunas manchitas en la cara, y después el niño en general, o la persona que lo tiene unas lesiones dentro de la boca, que esas a veces son difíciles de interpretar por los médicos porque son en la mucosa, pero se brota en general el cuarto o quinto día de la evolución de esta enfermedad, se brota. O sea, aparece un exantema, aparecen manchas primero en la cara, después en la raíz de los miembros, esas manchas van descendiendo. Al principio son manchitas que después se hacen más confluentes, o sea que va quedando todo como rojo, y después paulatinamente en los siguientes días empieza a aclarar en el mismo sentido que se fueron apareciendo las manchas. ¿Qué complicaciones pueden tener? En general, en una persona inmunológicamente normal, no inmunocomprometida, en general, y persona más o menos joven o un niño grande, en general no hay mayores problemas, o sea, no es una enfermedad que por sí misma tenga que llevar a un daño o a un problema. Pero cuando esa enfermedad ocurre en un niño menor de 1 año que nunca recibió la vacuna, es un niño más pequeño, es un lactante, eso puede ser peligroso porque puede tener las complicaciones del sarampión. Las complicaciones no todas tienen que ser espantosas, pero puede tener una otitis media, puede tener una neumonía o puede tener una enfermedad gastroenteritis importante con vómitos y con diarrea. Y los inmunocomprometidos pueden tener neumonía o pueden tener complicaciones por falta de inmunidad, o sea, progresión de la enfermedad misma vinculado a la falta de respuesta inmunitaria cuando son personas que han recibido o que están recibiendo corticoides o que están recibiendo inmunosupresores, personas que hayan tenido alguna enfermedad hematológica, hemato-oncológica. Esos niños son más susceptibles de tener enfermedades más severas, más graves, que puedan poner en riesgo la vida. Normalmente un sarampión no se tiene por qué internar, no tiene por qué permanecer internado, pero siempre en estas situaciones, cuando aparece el primer caso, para el aislamiento y para el diagnóstico de certeza, porque normalmente el sarampión es una enfermedad que se diagnostica en forma clínica, pero cuando no teníamos hace 20 años sarampión y ahora aparece el primer caso, tenemos que tener certeza de laboratorio. Entonces se interna, se hacen análisis de sangre, de las secreciones y se busca el virus. Y esos son los que se estudian y se tratan. Doctor, muchas gracias por esta explicación, sobre todo para los televidentes que después de 20 años vuelven a recibir este tipo de noticias. Muy amable. Gracias a ustedes. Marina y Gerardo, seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y sí, tenemos más contactos con el mundo, hay más gente que va y viene a un país bastante pequeño y con una población reducida como Uruguay. Un ciudadano ruso que pasó por Bolivia. Además, 12 horas estuvo el señor en Uruguay. Alcanza para... Ya con 12 horas, mirá lo que nos generó, este giro de campana. Sí. Hay alguien que nos pregunta, dice, ¿qué pasa con el sarampión? Dice Elena, pregunta de abuela. Llegan casos importados por ahora en el esquema de vacunación de los niños y adolescentes. ¿Estará contemplado? Bueno, el Ministerio ha declarado que se administrará la primera dosis de la vacuna a los 12 meses de edad. Al año. Estamos hablando de que a partir de ahora irá al año. Y la segunda a partir de los 15 meses. Esta es la información que está difundiendo el Ministerio de Salud Pública. Y todos los niños y niñas mayores de 15 meses que hayan recibido la primera dosis, ya estábamos escuchando, y que no hayan recibido la segunda deberán hacerlo. Además, deberán ahora te ir llaman a del recibirla. centro asistencial donde se atiende el chiquito, la chiquita, te llaman, te dicen, mire que se le está por vencer, tiene que darle
Eso es muy bueno porque para el que no lo tiene presente te lo hacen, Perfecto. te lo recuerdan. Bueno, la verdad es que tenerlo a usted como invitado y hablar de estos temas nos salió redondo. Estamos dando la bienvenida al doctor Giovanni Escalante, es representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país, es peruano, está en misión en nuestro país hace 2 años. Sí, ya va a ser el 3er año. Bienvenido. Gracias, Marinés. Un placer para mí. Un gusto tenerlo con nosotros. Este no es el tema por el que lo invitamos, pero es un tema en el que usted ha estado trabajando también. Sí, sí, efectivamente. Pero yo creo que es ocasión para destacar que tenemos una gran idea. A ver. Y esa gran idea es salud universal. Bien. Pero cuando se dice salud universal, uno puede pensar, bueno, ¿y qué de nuevo hay en todo esto? Pero el lema principal es salud para todos, para todas y en todo lugar. Eso tiene un gran desafío porque hay que lograr una cobertura universal, es decir, para toda la población, cómo se hace un despliegue territorial de un conjunto de servicios, pero también reducir, eliminar todas las barreras de acceso. Y este es un ejemplo. Si hay centros de vacunación disponibles, si el programa nacional de vacunación va a estar también en todos los servicios en los policlínicos, entonces ya no va a haber esa preocupación de buscar un vacunatorio, porque ya está también en los servicios de salud y cualquier equipo médico va a poder brindar todo el calendario de vacunación. Y eso justamente el Ministerio de Salud está trabajando de manera muy seria, hemos visto cómo está organizando y hace como 3 semanas con el ministro hemos lanzado una campaña extraordinaria de vacunación de sarampión y rubiola. ¿Rubiola por qué? Bueno, nosotros tenemos que garantizar óptimas coberturas. Ajá. ¿Sí? Y Uruguay es un país que tiene una óptima cobertura, 95% de cobertura. Por eso justamente vemos que muchos de los problemas que están dándose en otros países, aquí en Uruguay no pasa. ¿Es la misma vacuna? Rubiola y sarampión. No, es en una dosis, están ambas, para ambos virus, pero digamos, se toma esta precaución para prevenir la circulación de este virus endémico del sarampión. Bien, estamos en un momento fantástico en la historia de la humanidad. A veces no lo vemos así, pero lo es. Sí. La humanidad, a través de las organizaciones como la OMS o la Organización Panamericana, puede plantearse y es posible lograr una atención, por lo menos a nivel primario, de algunos recursos básicos de salud para todas las personas, prácticamente en todo el mundo. Se han logrado avances extraordinarios. Sí, efectivamente, pero no solo eso, sino nosotros estamos impulsando una estrategia que ha funcionado notablemente en todos los sistemas de salud, que es la estrategia de atención primaria de salud. Pero ahí hay que hacer una aclaración. A veces se piensa que la estrategia de atención primaria de salud se concentra en el primer nivel de atención, pero eso no es así, es una estrategia global. Incluso hablamos de sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de salud. Y es una tecnología apropiada a la realidad de los países. ¿Y en qué consiste? Simplemente es reforzar el primer nivel de atención. Por ejemplo, discúlpeme, sí, sí. La policlínica del barrio o de la pequeña ciudad. Sí, sí. O bueno, de cualquier barrio de cualquier ciudad. Sí, sí. Es una policlínica, no es solo pero que fortalecida. Hay una atención básica, sino fortalecida. Fortalecida, a través de un equipo de trabajadores de salud, de profesionales, médicos, incluso pueden haber especialistas, para absorber el gran volumen de la demanda. Porque en realidad la población no es que se enferme siempre de cosas complicadas. Todo comienza con una pequeña cefalea o una molestia. Entonces se ha visto que entre el 80 a 85% de la carga global de enfermedad, o sea, de los problemas de salud, pueden atenderse en un primer nivel de atención reforzado. Luego el restante van en los siguientes niveles. Pero ¿qué pasa si un sistema tiene una mayor concentración de la demanda en el tercer y cuarto nivel de atención? Obviamente eso ocasiona, vamos a decir, una sobrecarga en el sistema y se elevan los costos de la atención. Esa atención de puertas abiertas, de mano tendida, de cercanía y de vínculo, es algo que seguramente debe dar, además, una enorme empatía con el servicio de salud. Exacto. Para el usuario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene que ser un servicio
de calidad, pero también de calidez y de humanismo. Y no solamente concentrarse al tema exclusivamente recuperativo o médico. Es una relación de un acompañamiento, de una protección social. Entonces se aprovecha todas las oportunidades de atención a esa persona y se hace una perspectiva de prevención y promoción de la salud. Es decir, no solamente se trata de diagnostico la condición médica, por ejemplo, una hipertensión arterial, pero yo tengo un conjunto de dispositivos que va a ser un acompañamiento hasta en su barrio, en su comunidad. Entonces, la noción es, no solamente yo voy a recibir a las personas, sino más bien yo voy a ir y voy a buscar esa demanda y voy a identificar riesgos potenciales en un determinado territorio. Primera condición. Segunda condición es de que yo voy a trabajar en red. Es decir, no se tratan niveles excluyentes de atención de salud, sino más bien una complementación de los servicios para una mejor capacidad resolutiva. En buena cuenta, que me resuelvan mi problema. Eso es lo que estamos buscando. Sí, incluso que se anticipen a problemas mayores en la medida que se puede agarrar a tiempo, algún tipo de patologías que pueden evolucionar de manera negativa, ¿no? Exacto. Efectivamente, Gerardo, esa es la idea. La idea es prevenir, ¿no?, consecuencias de patologías que si no son diagnosticadas oportunamente y tratadas, obviamente van a degenerar en un problema mayor y van a requerir intervenciones cada vez más complejas. Eso requiere más presupuesto. Ahora, después de la pausa, aún podemos hablar un poco. ¿Se requiere más presupuesto? ¿Hay tecnología que puede no adecuarse a la población de ese lugar y requiere, en fin, una población más amplia? Todo eso claro que podemos sí, hablarlo después de la pausa. Claro que sí, muy bien. Prestad atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras, apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia. En todas sus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy